Buenas tardes para todos. Les damos la cordial bienvenida y les agradecemos mucho a las personas que nos acompañan y participan de este quinto conversatorio que ICOMOS Colombia, en conjunto con la ESID, viene desarrollando en torno a las principales temáticas asociadas al patrimonio cultural. Mi nombre es Evelyn Patiño Zuluaga y hoy me corresponde orientar este conversatorio en torno a las estrategias de comunicación, difusión y divulgación del patrimonio cultural, importante tópico que nos enfrenta al reto constante de generar formas, medios e instrumentos que nos permitan mantenerlo vigente y especialmente, como lo menciona Clemencia Rodríguez en su texto, Construyendo Países de lo Pequeñito, la comunicación es un medio ciudadano que facilita los procesos donde los individuos se transforman en ciudadanos. Es un catalizador de procesos de apropiación simbólica, de recodificación del entorno y de su propio ser. Es decir, procesos de constitución de identidades fuertemente arraigadas en lo local, desde donde se proponen las visiones del futuro. Tradicionalmente, las hemos entendido como una forma de mostrar los resultados frente a los diferentes procesos adelantados en pro de la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural. Pero sin lugar a duda, en la actualidad son un canal muy potente que media y facilita en los procesos de activación, de apropiación, de enseñanza, de puesta en valor y de resignificación de los bienes y prácticas, manteniéndolas activas en las sensibilidades entre los grupos y las comunidades frente a su patrimonio. Día a día el patrimonio cultural enfrenta una falta de conciencia sobre el valor, un qué, un para qué y un cómo debe conservarse que se antepone a todo. Quizás la falta de oportunidades para preservarlo y salvaguardarlo no solo pone el patrimonio en riesgo de ser irremediablemente perdido, sino que también empobrece el sentido de identidad y de pertenencia desde las generaciones más jóvenes hasta los más adultos, limitando su capacidad de participar y de construir significativamente en estos procesos. Las estrategias de comunicación han versado y han trasegado en un importante horizonte de medios para generar visibilidad o instrumentos para la enseñanza, aprendizaje y especialmente para la comprensión y puesta en valor en torno al patrimonio cultural especializado. Entre ellos se encuentran los museos como los primeros lugares de generación y comunicación del conocimiento, seguido por los materiales de divulgación tradicionales impresos como cartillas, folletos o volantes, o las publicaciones especializadas como libros o revistas con contenidos impresos y digitales, luego con la llegada de nuevas formas de tecnología como la radio, la televisión, el video, la fotografía, nos han facilitado a nosotros, como ciudadanos, apropiarnos y transmitir los mensajes emergentes al interior de sus comunidades o de nuestras comunidades. Ahora con la fuerza del Internet, la superconexión con el mundo globalizado y la virtualidad, nos ha acercado y facilitado la comunicación a través de las redes sociales como formas de interacción ciudadana, las páginas web y los contenidos TICs como facilitadores de procesos de gestión cultural para conocer y vivir experiencias interactivas, tales como los recorridos virtuales 360 por lugares sin salir de casa, pero también aquellos in situ, desde donde se puede conocer el origen de los sitios o de los lugares en donde estamos y conocer más allá de ellos desde contenidos QR que te acercan al conocimiento desde dispositivos electrónicos como tabletas o teléfonos, o desde aplicaciones que te permiten crear contenidos como los podcasts o enseñar desde la didáctica y la lúdica para potencializar la experiencia de aprendizaje a través de los contenidos interactivos como la gamificación, orientados a captar a un mayor público que sea posible. En la tarde de hoy contaremos con 3 experiencias muy importantes que han explorado las diferentes formas, herramientas y medios para lograr comunicar el valor del patrimonio cultural en las distintas formas de los territorios de nuestro país, desde el colectivo Hábitat Latente de Medellín, desde divulgación del patrimonio cultural y arqueológico desde Bogotá, y desde el Museo Comunitario de San Jacinto en Bolívar. Antes de iniciar con nuestros conferencistas, los invitamos muy especialmente para que este próximo jueves 3 de diciembre a las 5 de la tarde estén atentos a nuestro siguiente conversatorio, que tratará un tema de gran trascendencia por el momento en el que nos encontramos en este momento, y se refiere al patrimonio en tiempos de crisis. Sin más preámbulos, doy entonces el paso a nuestra primera panelista, Analat Ocampo, quien nos contará de su experiencia desde la coordinación y desde la fundación del colectivo Hábitat Latente desde Medellín.
Analat es maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, es estudiante de la maestría en comunicación transmedia de la Universidad de AFIT, se ha desempeñado como investigadora, artista visual y productora de contenidos relacionados a la memoria y el patrimonio cultural material e inmaterial. Ha trabajado en proyectos asociados a la co-creación artística, producción de conocimientos abiertos, visibilización de comunidades creativas y filosofías DISH. También le interesa experimentar con tecnologías low-tech y high-tech para desarrollar obras en vivo, instalaciones artísticas, performance y videos en diferentes formatos. Cuenta con una amplia trayectoria en grupos de investigación, colectivos y seminarios de creación. En el 2006 participó en la consolidación del semillero de investigación Imagen, Técnica y Narrativas Experimentales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Y desde 2017 fundó y coordina el colectivo Hábitat de Latente. Desde 2018 hace parte del grupo de investigación ALEF, Experimentar del Parque Explora, y el colectivo Universos Infinitos. Analat, bienvenida. Hola, buenas tardes para todos y todas, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Yo, como lo decía Evelyn, soy artista de la Universidad Nacional. Tengo varios proyectos relacionados con el tema de patrimonio cultural, pero hoy les voy a hablar de un específico que es el colectivo Hábitat Latente. En el colectivo llevamos más o menos desde el 2017, trabajando en apuestas creativas para la difusión del patrimonio cultural acá en la ciudad de Medellín. Nosotros inicialmente éramos yo y un historiador y una amiga de la Universidad Nacional que también es artista. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, se fue integrando nuevas personas al colectivo y hoy contamos con diferentes profesionales en periodismo, en cine y también en historia. Nuestra apuesta como grupo es encontrar cómo fusionar la historia y el arte para hablar a través de prácticas artísticas y culturales sobre el patrimonio cultural. Entonces, nos enfocamos tanto en el material como inmaterial y a través de estos hemos desarrollado varias estrategias de comunicación. Les voy a hablar de 3 proyectos que son como los proyectos bandera que tenemos en este momento. El primer proyecto que tenemos se llama Plataforma Céntrico. La Plataforma Céntrico es nuestro primer piloto para que los ciudadanos se conviertan en sus propios guías turísticos y la plataforma consiste en una integración de varias tecnologías como son los códigos QR. En las fachadas de las casas patrimoniales instalamos unas placas QR, entonces cuando la gente está caminando por el barrio Prado, que es el barrio donde se encuentra el polígono de conservación patrimonial, la gente escanea el código QR, ven en pantalla, y lo direcciona a una plataforma web que contiene un mapa de dónde están las casas que hemos hecho inventario. El barrio tiene aproximadamente 266 bienes inmuebles, pero digamos nosotros, como es un proceso de investigación largo, hasta el momento hemos hecho 15 casas. Entonces esas casas las tenemos relacionadas en esa plataforma y adicional vas a encontrar también una línea de tiempo, encuentras también audios que están relacionados con las entrevistas que hicimos de los propietarios y fotos del predio. Casi siempre en el barrio Prado las casas son privadas, entonces es muy difícil el acceso. Entonces lo que pensamos fue en desarrollar una estrategia para que la gente pudiera acceder de alguna manera a conocer la casa. O de pronto más adelante, cuando hacemos recorridos, también hemos invitado a la gente a que entre dentro de la casa con la ayuda del propietario. Entonces nuestra idea con esta propuesta de la plataforma Céntrico es poder llevar la plataforma a otros lugares de Colombia y así irse constituyendo como un repositorio muy interesante en el tema de historia. Por favor, pasa la diapositiva. Aquí vemos en el mapa, este es el mapa de ruta. Nosotros tenemos geolocalizado con el celular, cuando la persona camina por el barrio, le geolocaliza en los puntos que vemos en pantalla dónde están las casas para que cada persona haga su propia ruta y ya le va indicando toda como la historia de la casa. En este momento de esta investigación hemos recolectado alrededor de 3.000 a 4.000 fotografías antiguas de Medellín que datan desde 1930. Y bueno, y estamos todavía como en este proceso de irla consolidando.
A futuro, nuestra idea como colectivo es empezar que esta plataforma pase de ser repositorio a un tema un poco más interactivo y experiencia de usuario. Por favor, pase la presentación, la diapositiva. Este es un proyecto que realizamos este año con recursos del patrimonio cultural y la apuesta era que por el tema de la pandemia la gente no podía como visitar el centro de la ciudad, entonces diseñamos una manera para que la gente pudiera hacer recorridos en 360. Entonces desarrollamos un blog que está linkeado a una plataforma en Google Poly en el que la gente puede ir como navegando y haciendo como recorrido de las esculturas. Adicional, hicimos una investigación historiográfica de las bustos de las mujeres que están en la Avenida La Playa. Entonces, con códigos QR la gente puede como ingresar a un repositorio de videos que están hechos con las imágenes que recolectamos durante esta investigación. Pasa por favor la diapositiva. Esta es como la imagen de cómo se ve en espacio público. Aquí vemos como una integración de tecnologías, elementos que están instalados en espacio público que llevan a un blog en WordPress y el blog se linkea con Google Poly, en Google Creator, que es una plataforma que diseñó Google para hacer recorridos en 360. Entonces, la gente puede hacer los recorridos, adicional puede ver los videos tenemos ahí en la plataforma. Pasa por favor la diapositiva. Bueno, esta es una de las imágenes que de esta Rosita Turizo. Entonces es una de las mujeres que tenemos en la Avenida La Playa. Rosita y todas las mujeres que hicimos la investigación historiográfica, hicimos unas visuales. Le das por favor play al video. Bueno, entonces no está listo. Entonces, bueno, pasemos. Listo, ya les mando el link. Esta es como otra imagen de María Centeno. Curiosamente, este año hicimos la investigación de estas mujeres y una de estas mujeres está directamente relacionada con otro proyecto que estamos terminando en este momento, que es en el municipio de Auriaqui, al suroccidente de Antioquia, pasando Santa Fe de Antioquia. Entonces, en ese municipio lo que hicimos fue realizar unas piezas audiovisuales tipo podcast para comunicar la tradición de la trova parrandera y musical del municipio. Adicional, hicimos unos videos que estaremos publicando esta semana en las redes de la Casa de la Cultura de Auriaqui, que cuentan un poco toda la historia familiar y la historia tradicional que tiene la comunidad alrededor de la música. Es un proyecto muy bonito porque a pesar de que es una comunidad campesina, ha dedicado como el tiempo, aparte de las labores del campo, a trabajar el tema de música. Hay semilleros de investigación y hay una formación muy interesante desde los chicos a partir de sus capacidades con los instrumentos, especialmente los instrumentos de cuerda. Pasa por favor la diapositiva. Este es un proyecto muy bonito, también que le venimos apostando desde el 2018, un proyecto que se ha levantado con recursos propios, recursos de la comunidad y también aplicando a becas y convocatorias nacionales del Ministerio de Cultura y de la Alcaldía de Medellín. Prada Distrito Cultural y Patrimonial es el primer distrito que tiene la ciudad de Medellín de base comunitaria. Entonces, lo que apuesta a este distrito es empezar a transformar la realidad de un barrio como Prado, que ha sido un barrio un poco marginado por el tema de la violencia, por el tema del abandono. Mucho tiempo estuvo abandonado. Hace poco la administración pública empezó como a trabajar en este tema, pero digamos que es un barrio que tiene muchos inconvenientes. Entonces le ha quitado un poco como su vocación de patrimonio. Entonces desde el distrito nos hemos unido varias organizaciones sociales, incluyendo mi colectivo, para trabajar en tema de espacio público. Hemos trabajado talleres de pedagogía del arte con énfasis del patrimonio.
hemos hecho murales en el espacio, también diseñamos una plataforma para ir posicionando el sistema cultural del barrio Prado. Ahorita nos encontramos haciendo una investigación sobre cómo está el ecosistema del barrio Prado en tema de relación de productos patrimoniales. Ahorita estamos haciendo un diagnóstico, entonces estamos entrevistando a todos los agentes culturales. El barrio Prado tiene alrededor de 40 agentes culturales que tienen sede o trabajan dentro del barrio. Entonces es muy interesante la apuesta porque se empieza como a co-crear varias iniciativas alrededor de esto. Están como las redes de Prado, que es Prado DSP, donde se ve como toda la información que se está gestionando de ese tema. Hay otro tema como economía naranja que se está trabajando y también ese análisis que se hace a través de la economía creativa para el sector cultural. Entonces es un proyecto muy bonito, ahí están los links de la página que quieran consultar y la idea es que esto como que vaya creciendo pues en el tiempo y que se vayan sumando más organizaciones para ir trabajando como la vocación del barrio. Es muy importante que las iniciativas ciudadanas se apueste mucho por el tema del activismo. La ciudad necesita personas que gestionen y divulguen el patrimonio. No es una cosa solamente del asunto institucional, sino que el patrimonio tiene que ser gestionado por los mismos ciudadanos. Entonces, digamos que la apuesta del colectivo está muy encaminada a esto, a generar como estrategias de comunicación que de alguna manera muestren que el patrimonio es un camino muy interesante para trabajar. Aquí tenemos algunas imágenes del proceso que se ha hecho con el distrito. Hemos hecho recorridos culturales por todos los agentes culturales. También se han hecho performance activaciones tipo Live Cinema. Se han hecho también talleres con collage, con la comunidad, haciendo un poco pedagogía de la importancia del arte. También hemos hecho algunas alianzas estratégicas con otros colectivos de la ciudad. Por ejemplo, una vez estuvimos trabajando con el colectivo Ciclas, hicimos recorridos por el barrio patrimonial y algunas carreras como de observaciones, integrando como diferentes dispositivos para mirar el patrimonio de otras maneras. Con la Universidad Nacional también hemos trabajado algunos talleres para trabajar el tema del patrimonio. Entonces, digamos que la apuesta del colectivo ha sido mucho como el de encontrar cómo a través de la tecnología se puede de pronto empezar a documentar toda la historia, ¿cierto? Digamos que nosotros no dejamos de lado como lo análogo, nos interesa mucho esa intervención de lo físico con lo digital, pero estamos muy en la apuesta de acercarlo, pues nuestro público objetivo es sobre todo personas jóvenes, entonces por eso hacemos como uso de distintos dispositivos y tecnologías. Como les contaba, tenemos el tema de los QRs instalados en espacio público, tanto en el barrio Prado, en las casas patrimoniales, como ahorita en las esculturas de la Avenida La Playa. También tenemos recorridos en 360. En el blog del colectivo está linkeado para ir por ejemplo, al proyecto de Relatos Imaginados, donde está todo el tema de las rutas por la Avenida La Playa. Y también está todo el tema de los podcasts, todo lo que hemos trabajado. Nosotros lo que hacemos es una integración de diferentes plataformas. Utilizamos WordPress, utilizamos Google Creator, que es Recorridos 360, utilizamos SoundCloud para hacer los podcasts. También ahorita estamos trabajando en proyectos de realidad virtual, entonces la idea es que pronto lancemos un producto relacionado con ese tema de las tecnologías inmersivas para la apuesta del patrimonio. Eso era como un poco lo que les quería contar de lo que hacíamos en el colectivo. Lista, Nalat, muchísimas gracias por tu participación y contar como tus experiencias en torno a la comunicación, a las estrategias de comunicación del patrimonio, muy importante, especialmente en contextos tan complejos como Medellín, en donde el patrimonio no necesariamente es una de las prioridades o uno digamos que de los intereses, por decirlo de alguna manera,
en las comunidades y en las personas. Y estas iniciativas de estos colectivos que están empezando a emerger en la ciudad han hecho y han contribuido muchísimo, por lo menos en visibilizar la importancia de estos contextos, especialmente el barrio Prado, que es uno de los lugares más importantes, por decir el único, o de los únicos que quedan en conjunto y consolidados como patrimonio, digamos que urbanístico, paisajístico y arquitectónico de la ciudad, y que a través de estas estrategias han ayudado un poco a mover masas, como diría yo. O sea, han motivado un poco a la reflexión, a involucrar las distintas escalas, las personas, motivado también al interés desde lo público, desde la institucionalidad, para fomentar, digamos, que estos procesos de divulgación, que no necesariamente son, por decirlo de alguna manera, desde las normas, desde las leyes, sino también desde las mismas personas que habitan y que están en estos lugares y que realmente ponen muy en consideración o ponen en la agenda esta participación y esta apropiación desde la divulgación, desde las didácticas y desde las nuevas tecnologías, que es lo que nos está llamando ahora, digamos, que a estos procesos de innovación. Yo me voy a permitir, que yo creo que tenemos todavía unos minutitos, y preguntarle a Nalat específicamente por el tema de estas, digamos que estas estrategias en las cuales ustedes han abordado y cada vez a partir de estos estímulos o de estas becas de investigación que eh, les han otorgado desde la administración municipal, cómo han innovado dentro de estos procesos, mejor dicho, desde la primera que se les fue otorgado, cómo han ido buscando, persiguiendo, tratando de alcanzar, o esas experiencias que han ido, digamos que han permitido evolucionar a través de esos tiempos, cómo nos ha permitido llegar un poco más allá, o ir un poco más allá, o explorar un poco más allá, para que sean, digamos, más acogidas o tengan mayor relevancia en el público. Bueno, sí, mira, desde nosotros empezamos en el 2017. De hecho, la primera vez que hicimos un proyecto nos ganamos de una convocatoria, que fue la de rutas patrimoniales en el 2017 de la Secretaría de Cultura Ciudadana, y con ese presupuesto, que era alrededor de 15 millones de pesos, montamos el piloto de la primera fase de la plataforma Céntrico. En ese momento nosotros teníamos como muchas ganas de innovar en el tema de patrimonio, pero todavía no teníamos como las herramientas ni el conocimiento para hacerlo. Teníamos algunos indicios de lo que queríamos hacer, pero igual tampoco teníamos muchos referentes muy locales de lo que se ha hecho con difusión. Los referentes que teníamos eran más de afuera. Entonces, digamos que pues como trabajando en el proyecto y también con esas alianzas que hicimos con el distrito, fuimos como adquiriendo nuevos aliados, porque digamos que en tema de patrimonio es muy complejo que una sola persona lidere un proyecto, y también por el tema económico, la tecnología a veces cuesta, mantener también los sitios web es un recurso que tiene uno que cada año pues como pagar. Entonces digamos que en este momento pues digamos que ahorita hemos tomado como la decisión de integrar nuevas personas al grupo, y de lo que hicimos la primera vez a lo que estamos haciendo ahora hay mucho avance. De hecho, porque digamos que entendemos un poco que ahorita las personas están buscando experiencias mucho más completas, en el sentido de que no quieren visitar tantos links, tantas subpáginas, que es normalmente lo que uno hace en los repositorios, y lo que estamos mirando ahorita es cómo generar toda una experiencia más interactiva. Es decir, que una persona, y es lo que en este momento creo va a migrar la plataforma, que es poder visitar la casa, pero poderla visitar desde una cosa mucho más viva, que la gente pueda de pronto sentirse un poco más incluida dentro de la sitio. Ahorita ya podemos hacer fotografías en 360, recorridos virtuales, porque ya contamos como con la tecnología para hacerlo. Entonces, digamos que cada vez en cada proyecto estamos intentando como de mejorar la tecnología, porque ha sido un tema complejo por el tema económico, pero yo creo que en el camino ha sido muy interesante, porque incluso yo tomé la decisión de estudiar una maestría en comunicación transmedia, justamente para entender cómo llegarle a la gente desde una perspectiva mucho más interactiva,
¿cierto? Uno casi siempre de manera intuitiva, uno crea un sitio web, publica pues ahí la información, pero no está pensando tanto en el usuario, sino una forma de salvar lo que está como investigando. Entonces, digamos que ahorita hemos entendido un poco que el tema de patrimonio necesita realmente de nuevas plataformas, necesita de nuevos recursos, porque digamos que lo que se ha hecho de patrimonio, lo que yo he podido como apreciar un poco, es que todavía hay una forma muy tradicional de comunicarlo. Todavía está muy ligado como a publicaciones, impresas o algunos conversatorios en espacio físico. Pero lo digital es todo un camino que hay por explorar y estamos como en ese proceso de poder generar proyectos de ese corte, mucho más digitales. Muchas gracias, Analat. Ahora le damos paso a nuestra siguiente experiencia. Ahorita volvemos a charlar otro poquito. Le damos paso a otra experiencia que se denomina Divulgar, que es divulgación de patrimonio cultural y arqueológico, a cargo de Diego Martínez Ellis. Diego es magíster en Patrimonio Cultural y Territorio de la Universidad Javeriana y profesional en diseño gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. Con una amplia experiencia en investigación, divulgación y gestión de patrimonio cultural y en edición y diseño de publicaciones impresas, así como en curaduría de exposiciones museológicas. Ha obtenido becas por el Ministerio de Cultura, por investigación en patrimonio cultural y por curaduría de arte, así como el Premio Nacional del Ministerio de Cultura por las investigaciones en patrimonio cultural. Se ha desempeñado como coordinador de proyectos de documentación y gestión del patrimonio cultural y arqueológico y es autor de libros y artículos sobre el mismo tema. Diego, bienvenido, gusto tenerte acá compartiendo tu experiencia con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias Evelyn y muchas gracias a ICOMOS Colombia por este espacio y por la invitación. Un saludo también para todos los que nos acompañan. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia de un poco más de 20 años en torno a la divulgación del patrimonio arqueológico, específicamente del arte rupestre, que es uno de los campos del patrimonio arqueológico de pronto más extendidos, porque tenemos arte rupestre en todos los municipios en la gran mayoría de los municipios del país, y por lo tanto es un patrimonio muy visible y que tiene una relación muy íntima con las comunidades. Digamos que lo que les quiero compartir es apenas unas ideas y sobre todo cómo se fue concretando un proyecto que en principio no tenía ninguna intención, digamos, de llegar a lo que estamos en el presente, que es finalmente divulgar, pero partiendo, digamos, de la divulgación, de la investigación y del conocimiento previo que se suele hacer del patrimonio desde ciertos ámbitos como el académico. Quiero compartirles esta idea, esta imagen, digamos, para iniciar. Es parte, digamos, de los productos que tenemos y que divulgamos por nuestras redes sociales, unos afiches a veces con ciertas ideas o conceptos que pues creemos que tienen pues con pocos elementos queremos llegarles con un concepto de pronto profundo y tocar algunas fibras o por lo menos incentivar al diálogo o al debate sobre ciertos aspectos. En este caso pues realizamos esta pieza que es un afiche. Como ustedes ven, tiene una frase de Freeman Tilden, que es el padre de, digamos, de la interpretación del patrimonio, que dice que lo que no se puede conservar, que no se puede conservar lo que no se quiere y no se puede querer lo que no se entiende. Y esto nos lleva a entender que el patrimonio cultural posiblemente sea más que las materialidades o las manifestaciones en sí mismas, sea la relación que se establece con ellas, es decir, que las comunidades o la sociedad en general establecemos con estos patrimonios, eso es lo que realmente hace al patrimonio patrimonio. Digamos que la gestión del patrimonio, en el caso del arqueológico, se suele enfocar hacia la toma de medidas restrictivas, policivas o remediales, que es, por ejemplo, lo que suele hacer la institucionalidad cuando habla del patrimonio, que hay que conservarlo, protegerlo, a veces de una manera casi que imperativa, pero se nos olvida que
más que llegar a ese enfoque, se debería establecer un enfoque de fortalecimiento del vínculo de la gente con estas materialidades. Y ello comienza desde luego por el reconocimiento, la comprensión y la divulgación de la significación cultural de este patrimonio. Entonces, el vínculo aquí es una palabra importante que quiero también resaltar, que la primera vez que le escuché el concepto asociado al patrimonio fue al maestro Germán Ferro, y desde luego me quedó así como flotando, y creo que es importante pensar siempre en esa necesidad de establecer y fortalecer el vínculo para que el patrimonio sea patrimonio. Llegando un poquito más a los conceptos, digamos, aquí traigo el de la gestión del patrimonio cultural, pues todos estamos en este cuento, y simplemente para recordar que es un conjunto de acciones programadas con el propósito de reconocer, comprender, proteger, conservar y aprovechar de manera sostenible el patrimonio cultural. Esta puede ser una de las definiciones. Por lo tanto, vemos que hay una serie de acciones, ¿no? En este caso sería, yo establezco 5 grandes, pueden haber otras, desde luego, pero digamos que la investigación, como todas estas acciones que se hacen pues para tener conocimiento sobre el patrimonio, la conservación, que tiende a, pues como lo dice la palabra, pues a la protección y conservación en el tiempo de especialmente las materialidades, pero también desde luego con el patrimonio inmaterial, eh, que es hacer que estos se prolonguen, se conserven y prolonguen y se transmitan. A partir de qué, perdón, de la divulgación, que sería un tercer ámbito, ¿no? La divulgación entonces es donde nos encontramos. También estaría la administración de este patrimonio y por último la protección normativa. Eso es, como les digo, pues algo que he establecido especialmente pensando en el arte rupestre y en el patrimonio arqueológico, pero podría extrapolarse desde luego a todo tipo de patrimonio. Cuando hablamos de gestión de patrimonio, por ejemplo, desde el Ministerio de Cultura, aquí en Colombia se han establecido algunas políticas, y una de las más importantes es la política de apropiación social del patrimonio, que refuerza este concepto de que la gestión del patrimonio debe ser compartida por todos. Todos es un abstracto, pero finalmente es por la generalidad de la sociedad, y que esta gestión debe ser incluyente y participativa. Por lo tanto, cuando hablamos de apropiación social del patrimonio cultural, estamos hablando de una política que se establece y que supuestamente nos rige en la gestión general del patrimonio aquí en el país. A veces esto es un eufemismo para decir otras cosas, pero desde luego nos hace falta herramientas y de pronto fortalecer también la normativa para que se concrete realmente esta apropiación social. Cuando hablamos ya de divulgación, desde luego hay que recordar que estamos en un proceso de comunicación, y aquí simplemente les recuerdo los elementos básicos del proceso de comunicación, que están pues, constituidos por el emisor, quien emite un mensaje a través de un canal para que llegarle a un receptor, ¿no? Y ese receptor se espera que tenga una respuesta a partir de ese mensaje, ¿no? Por lo tanto, digamos, y aquí también entra el concepto de la divulgación, que desde el diccionario de la Real Academia nos dice que publicar, extender o poner al alcance del público algo. Así de sencillo, pues divulgar finalmente es transmitir algo para compartirlo con un público más amplio. Como vemos acá, normalmente el proceso de la comunicación suele ser muchas veces en una sola vía, es decir, hay un emisor que es el que tiene, como lo ven ahí, el mensaje, y sería el actor activo, y el receptor sería pues el pasivo. La cuestión es, el emisor es quien elabora el mensaje, y pues digamos en el ámbito del patrimonio cultural suele ser el experto o la institucionalidad la que tiene un conocimiento sobre el patrimonio
o que lo ha adquirido a través, digamos, de procesos de investigación. Y a su vez pues lo transmite a quién, pues al resto de la sociedad que no tiene el conocimiento. Desde luego estoy enfocándome un poco en el patrimonio arqueológico porque sé que en otros patrimonios este esquema puede ser diferente, pero como históricamente se ha manejado así, es el emisor. El emisor suele ser el académico. En este caso, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos las instituciones, el ICANN, etcétera, quienes tienen un conocimiento sobre lo que es el patrimonio porque son ellos quienes lo investigan y suelen ser quienes lo transmiten, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, y aquí ya entro un poquito a compartirles mi experiencia, yo también comencé como desde el ámbito académico a investigar el patrimonio, específicamente el arte rupestre, y como tal, pues simplemente me interesaba tratar de acopiar alguna información, condensarla, editarla en artículos, en publicaciones y compartirla, ¿no? Pues como solemos hacer todos los que investigamos. Como parte, digamos, de ese proceso es también natural que uno tienda a divulgar. Desde hace unos 20 años en el ámbito del arte rupestre, pues lo que hicimos fue como diseñar, sobre todo aprovechando la internet que pues apenas estaba iniciándose, iniciamos una página web que pues ha sido muy exitosa porque fue como el primer proyecto así a nivel internacional en el que pudimos empezar a compartir una gran cantidad de información que estaba emanando desde muchos ámbitos institucionales y académicos en toda América Latina. Entonces, esta página web pues lo que hizo fue darle eco a todas estas investigaciones y pues es la página que más se ha conservado, digamos, en el tiempo. 20 años ya lleva al aire y pues a nivel internacional es la única que tiene estas características. Pero digamos que a partir de esta experiencia de interacción con otros colegas, eh, pues se empezaron a dar desde luego muchas otras dinámicas, pero en campo estaban sucediendo otras cosas. Ya aquí en campo, cuando estábamos investigando, pues era obvio que alrededor de las piedras además había gente, ¿no? Y empezar a ver y a reconocer a la gente, a las comunidades, pues fue lo que nos llevó finalmente a entender que el patrimonio o que la conservación, que era de pronto la urgencia que teníamos de conservar estos sitios para que no se siguieran destruyendo, pues tenía que pasar a través de, digamos, del filtro y de la necesidad de contar con las comunidades que viven en torno a estos sitios. Entonces, a partir de allí, pues empieza a generar y se cambia un poco la estrategia, que es ya no hablar para nosotros mismos ni para la comunidad, que a veces suele ser tautológica, la comunidad académica, y más bien tratar de empezar a hacer lazos con las comunidades. Y pues empezamos también desde un proceso natural, que es el de comunicar lo que tenemos, pero comuniquémoslo de una manera muy masiva, ¿no? Entonces empezamos a generar, por ejemplo, este tipo de productos impresos y también de pronto un poco ya aprovechando las nuevas tecnologías que empezaron a emerger aquí al comienzo del siglo, de la década del 2000, que fue, digamos, los CDs y plegables, y la idea era generar una gran cantidad, digamos, sobre todo que masivamente le llegara a un público. Esta es la campaña de arte rupestre de Cundinamarca, que le llegó a más de, creemos, más de 10.000 personas, porque 10.000 personas tuvieron en su mano físicamente un ejemplar de este manual, que ha sido también muy exitoso, porque se ha logrado replicar, inclusive en otras partes del mundo nos han replicado esta cartilla. Y pues a partir de estas experiencias nos dimos cuenta de la necesidad de seguir explorando otras formas de divulgación para llegarle cada vez a un público más amplio, porque la idea es sobre todo que consideramos, como en la primera diapositiva que les mostré, que el que no conoce pues no quiere. Es decir, la base del conocimiento de la valoración del patrimonio es estimular el afecto, la relación, ese vínculo con las comunidades y creemos que como ya está perdido, sobre todo el vínculo inicial que era el del significado de estas obras como de los antiguos indígenas, que pues hoy en día a pocos nos dicen algo, pero toca volver a restablecer vínculos a otro nivel, y creemos que a partir de la divulgación de los contenidos que se producen en los proyectos de investigación, pues esa es la manera, ¿no? Pero además empezamos a descubrir que
la gente quería involucrarse en los procesos de investigación mismos, ya no era entonces el investigador que va a campo y simplemente extrae de las comunidades una información, sino que se alía con ellos para poder llegar a establecer, por ejemplo, estas dinámicas de los inventarios participativos que realizamos, ya llevamos 5 en la zona de Cundinamarca, y que a través de ellos pues hicimos unas sinergias con una gran cantidad de personas de la comunidad, especialmente gestores culturales, vigías de patrimonio, que se aliaron y se involucraron dentro de los proyectos a través de recursos que nos dio la gobernación y las alcaldías, pero sobre todo inspirados un poco en la metodología de Fals Borda de la investigación acción participativa, que es escuchar a las comunidades e invitarlas a que se resuelvan los problemas que se tenían, en este caso el desconocimiento del arte rupestre en sus municipios, y a través de esta metodología participativa pues se logró concretar varios proyectos que desde luego tenían un componente de divulgación que también queríamos que fuera masivo. Entonces, como muchas veces no hay muchos recursos para ello, pues logramos en todo caso hacer una serie de material también didáctico, pero de un tiraje muy grande, para que le llegara casi que a cada habitante de cada uno de estos municipios un plegable con un mapa muy bien ilustrado y sobre todo mostrándoles dónde estaban los sitios con arte rupestre que desconocían en su mayoría, ¿no? Entonces también creemos que esto casi que le llegó a cada uno de los habitantes de cada municipio. Además se realizaron videos y algunos mapas interactivos. Todo esto se hizo con la participación y fue por solicitud de la misma comunidad, porque cuando hacíamos estos grupos de investigación participativos, les preguntábamos a ellos qué querían hacer, sobre todo qué sabían hacer, es decir, aprovechando sus destrezas. Ellos proponían, oiga, ¿por qué no hacemos un video? ¿Por qué no hacemos un mapa interactivo? Bueno, ¿quién lo sabe hacer? Entonces se postulaban y los integrábamos al equipo y desde luego se les remuneraba pues por lo que ellos sabían hacer. Y el producto pues quedó también abierto, estos videos y estos mapas se pueden todavía consultar en línea porque pues están en plataformas de fácil acceso, ¿no? También se realizaron exposiciones itinerantes, que por ejemplo esto también fue una solicitud de uno de estos municipios, y de estas exposiciones pues simplemente van rotando especialmente por los colegios o los sitios de cultura, y pues también creemos que le ha llegado a mucha gente la información como resultado del resultado de las investigaciones. Desde luego también los repositorios como ICOMOS, el Open Archive, tienen estos documentos, aprovechando que se pueden guardar documentos de gran peso, digamos. Hemos podido también compartir a todo el mundo finalmente pues el resultado de las investigaciones. Como resultado de esto pues también se derivaron otros proyectos, digamos por ejemplo en el municipio de Sutatausa, a partir después de la identificación y del inventario, pues se propuso hacer una ruta de interpretación que se quería como integrar parte de estos patrimonios a estas iniciativas del turismo que a veces nacen localmente, y efectivamente pues logramos hacer a partir de un guión y pues todo el proceso de unas vallas ilustradas y con sus códigos QR para poder también hacer una ampliación, digamos, de la información que se tenía, simplemente se deriva hacia otra información complementaria ya in situ, ¿no? Estas rutas de interpretación, pues ya esto es un poco más allá de los proyectos de arte rupestre, pero hemos logrado hacerlas también, por ejemplo, en la ciudad de Tunja. Se hizo una ruta de interpretación del patrimonio arqueológico, la hicimos con Pedro Argüello, y pues fue una experiencia, digamos, piloto, porque pues, digamos, no se ha concluido en el sentido de que se hizo la investigación, se propuso cuál era el esquema de la ruta, pero pues hace falta que finalmente la gente la apropie y sobre todo pues la aproveche, especialmente a nivel, digamos, del turismo. También hemos realizado maletas didácticas, eso es, por ejemplo, parte de los proyectos de los programas de arqueología preventiva, que tienen como exigencia que se haga al final
un componente de divulgación. Estamos aprovechando, digamos, esta bonanza de la arqueología preventiva que está por todo el país. Y como esta obligatoriedad pues conlleva que finalmente se den a conocer los resultados de las investigaciones, pues han habido recursos a través de algunas empresas para que se realicen proyectos como estas maletas didácticas, por ejemplo, pues tenían un gran componente, desde luego, pedagógico, tenía una exposición itinerante asociada y pues un material también digital complementario pues a lo que es la maleta didáctica, que es toda una experiencia pues del aula para que aprovechen los profesores, ¿no? También se han realizado a partir de proyectos de arqueología preventiva, pues exposiciones itinerantes. Como vemos acá, esta fue para Nueva Esperanza en Soacha, unos paneles que se diseñaron con un equipo desde luego interdisciplinario, y gracias a EPM y Codensa, estos módulos pues han rotado por gran parte del municipio de Soacha especialmente, pero pues también están abiertos para irse a otras partes si lo requieren. Y del mismo proyecto de Nueva Esperanza, digamos, surgió la Sala Museo, que pues ha sido uno de los proyectos más grandes en los que he podido participar, en los que se dieron a conocer pues también como los resultados de esta gran investigación que, como todos lo sabemos, ha sido uno de los proyectos de arqueología más grandes que han habido en el país. Pero digamos mi especialización ha sido las publicaciones y como pues les comentaba, a partir de la arqueología preventiva hay muchos recursos y posiblemente los arqueólogos pues desde luego no tienen el conocimiento ni las destrezas para realizar ellos mismos los productos de divulgación. Entonces lo que hacemos es darles asesoría y enfocarnos sobre todo a la producción de ciertos materiales. Especialmente creemos mucho todavía en lo analógico, por ejemplo, las cartillas didácticas para una lectura sobre el papel, sobre el impreso, y sobre todo muy ilustradas para que a partir de la lectura de estas ilustraciones también haya un acercamiento, digamos, a la recreación del pasado, que suele ser muy abstracto cuando vemos un poco de piezas arqueológicas, unas cerámicas, unos líticos, etcétera, que muchas veces no nos dicen nada, pero es necesario generar alguna estrategia para visualizar qué función cumplían en el pasado, cómo se veían estos objetos o estos sitios, y poder pues aproximar desde luego hacer una relación, un vínculo del espectador o del lector con estas materialidades para que las comprendan primero y después establezcan sus relaciones con sus propias cotidianidades. Bueno, en general pues nos hemos dedicado a hacer divulgación también a través de talleres, charlas. Este mismo espacio en el que nos encontramos hoy es parte de estos procesos. Cuando hay posibilidades de financiación, pues desde luego salen otras formas de hacer la divulgación, pero si no las hay, también partimos del hecho de la relación con las comunidades, de la simple relación de establecer lazos de contacto directo, así sea desde un taller muy básico, usando pinturas, o una simple visita a un sitio con patrimonio arqueológico, pues en el cual se puede interactuar y compartir muchos de los conocimientos que, como les digo, están muchas veces guardados en las bibliotecas y pocas veces bajan, digamos, al nivel del conocimiento de la gente en general. Diego, muchas gracias. Creo que esto es una grata, digamos que experiencia y un importante, como lo hablaba ahorita, como al inicio de esta conversación, como un importante trasegar sobre todas las formas y estrategias de comunicación absolutamente importantes para poder llegar a más público. Creo que es absolutamente necesario esta experiencia que tú nos compartes hoy, y creo que ahorita charlamos un poquito más sobre una pregunta que me surge hacia el futuro, o sea, hacia dónde vas después de toda esta evolución. Pero creo que para que avancemos un poquito también con Juliana y darle paso a Juliana, lo conversamos al final. Listo. Entonces, nada, gracias Juliana, bienvenida. Juliana Campuzano es nuestra última participante. Juliana es arqueóloga con una maestría en Patrimonio Histórico y Arqueológico, candidata a doctora en Museología
es miembro del equipo de trabajo del Museo Comunitario de San Jacinto y desde hace más de 12 años. Es docente de la Universidad Externado de Colombia e investigadora del Grupo de Patrimonio del ICANN. Juliana hoy nos va a compartir una experiencia fantástica y motivadora que creo que es digna de conocer. Juliana, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, agradecerles que nos hayan invitado, que nos hayan tenido en cuenta el Museo Comunitario de San Jacinto. A la ESID le debemos mucho porque creo que fueron los primeros en apoyarnos y creer hace 10 años en este proyecto. Entonces, pues tenemos que agradecerle especialmente a la ESID. Y bueno, poder estar aquí con ustedes y compartirles esta experiencia para nosotros es muy grato. Hoy hablo yo en nombre del equipo del Museo Comunitario, somos 14, y pues los voy presentando en el camino. Bueno. Ver. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si se ve completo? Sí, señora, ya se está viendo. Muchas gracias. Bueno, nosotros desde el Museo Comunitario de San Jacinto, nuestro trabajo ha sido un trabajo con las uñas, un trabajo que tiene más de 30 años y un trabajo que tiene como principal eje el trabajo comunitario y bueno, la protección, divulgación, salvaguarda, apropiación del patrimonio cultural de los Montes de María. Aquí, pues a nosotros nos dieron unas preguntas sobre las cuales vamos a contestar y hacer esta presentación. Para quienes no lo conocen, el Museo Comunitario de San Jacinto queda en el municipio de San Jacinto, en el Caribe colombiano, pero no en ese Caribe de sol, playa, palmeras, sino en un Caribe interior, en un Caribe donde son unas pequeñas montañas que quedan por aquí, que son los Montes de María, y en la mitad de estas montañas queda un municipio que tiene 15.000 habitantes, que es el municipio de San Jacinto, y ustedes llegan y en la plaza central se encuentran una edificación de 1908, que es el Museo Comunitario de San Jacinto. Esto no nace así, es una historia que tiene, como les decía al inicio, más de 30 años, y que nace por la intención de un grupo de jóvenes que deciden hacer una biblioteca municipal. O sea, el museo no nace como un museo, sino que nace inicialmente como biblioteca. Y pues no nace en esta casa, sino que nace en la parte de atrás de esta casa, en las caballerizas de esta casa, y por iniciativa comunitaria, esta biblioteca se toman este espacio, lo adecúan, lo transforman, y en esa transformación generan la biblioteca y junto con ella el museo comunitario, ¿no? Una exposición de piezas arqueológicas que empieza a crecer tanto como la biblioteca y empieza a jugar un papel muy importante. Esto va a tener muchísimo éxito hasta los años 90, cuando al inicio de los años 90 la violencia en los Montes de María se vuelve muy cruda y estos líderes juveniles, pues para empezar a ser perseguidos, muchos se tienen que ir, algunos son asesinados y salen del pueblo, emigran del pueblo. Tal es el caso del director del museo, Jorge Quirós, quien le toca salir del municipio de San Jacinto. Y pues para el 2008 volvemos a abrir el museo. Ya hay un proceso que permite que muchos de estos jóvenes puedan volver, ya no tan jóvenes. Uno de estos líderes para el año 2008 va a ser alcalde del municipio. Jorge Quirós Braco 2 años antes ya había regresado, y pues ahí nos encontramos por confluencias de la vida como muchas personas, y pues volvemos a intentar abrir el museo comunitario.
y desde el 2008 este proceso ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y hoy pueden verlo. El Museo Comunitario cuenta con una exposición de más de 300 piezas arqueológicas, 5 salas, 2 arqueológicas, 3 salas etnográficas, una que habla sobre la cerámica más antigua de América, que se encontró en el municipio de San Jacinto, una segunda sala sobre la vía Malibú, que son poblaciones tardías del Magdalena, una tercera sala sobre la vida de las artesanas y el tejido en telar, una cuarta sala sobre la música de gaita, otra sobre la gente y el patrimonio natural de San Jacinto, y en este momento estamos haciendo la sala de la memoria y la vida. Entonces, pues esto es lo que se pueden encontrar cuando vayan al museo, para que se animen ahora después de la pandemia. ¿Cuáles son los principios del museo? Y es que nosotros creemos en la independencia, somos un proyecto independiente, somos un proyecto que nos ha tocado muy difícil para poder mantenernos desde la autonomía de un grupo de personas que nos reunimos, construimos esto. El museo no cuenta con un apoyo del municipio, con sueldos para las personas que están en el museo, sino todo se hace desde la gestión. Entonces, esto nos ha permitido que podamos pararnos desde otra posición, también en el municipio, pero que podamos hacer de esto un proyecto a largo plazo, ¿no? Y en este proyecto a largo plazo es un proyecto de corazón. Y nuestro segundo eje es el trabajo en equipo. Y entonces por eso yo puedo hablar como yo sola, sino un equipo en ese momento de 14 personas, donde está Jairo, Maca, Edgardo, Jennifer, Jessica, Santiago, que empezó a ser parte del equipo del museo desde los 2 años, Kathy, Samir, Jorge, Yanela, Rodrigo, El Toyo, Adri y pues yo, que somos quienes todos los días vamos al museo. Bueno, yo estoy por fuera, pero hacemos de esto posible. Y porque creemos que el museo sirve como un eje para la transformación del municipio. Y no solo el museo, sino el patrimonio cultural es un eje para la apropiación, para el desarrollo, pero también para cambiar la percepción de los Montes de María y del municipio de San Jacinto desde la valoración de ese patrimonio cultural. Entonces, por eso trabajamos, por un espacio de transformación, un espacio de encuentro desde una independencia y una autonomía con un trabajo en equipo. ¿Qué estrategias de comunicación hemos utilizado para la puesta en valor del patrimonio cultural de los proyectos pues, que hemos realizado? Y en esto, más allá que las estrategias de comunicación, es importante decir que hay como dos, como explico, como dos ejes, ¿no? En esta idea de la comunicación. Uno, el equipo del museo, y otra, la participación comunitaria. Entonces, nos hemos enfocado en fortalecer el equipo del museo. En este sentido, pues lo que se conoce comúnmente como dejar la capacidad instalada o que los profesionales, que las comunidades se empoderen, ¿no? Esto que desde la academia y desde afuera se habla muchísimo. En este sentido es que el equipo del museo pues sea cada vez más fuerte y tenga, como les decía, toda esta autonomía, independencia, pero hay unos procesos de formación y empoderamiento de este equipo del museo muy importantes, ¿no? Que no es solo que hagan parte del museo, porque no es esto, es un involucramiento donde la gestión se hace desde este grupo de personas, ¿sí? Y la otra es la participación comunitaria, o sea,
todo lo que hay ya en los proyectos y en la construcción de las ideas con la comunidad. Entonces, aquí están, como les contaba, mire, Jairo, aquí tenemos a Rodrigo, aquí está Samir, Katy, Adri, Santiago, Edgardo, ¿sí? Aquí estamos construyendo parte del guión de la nueva sala y la otra es la participación comunitaria. Es cuando ya tenemos estas ideas, cuando vamos a construir, salimos a ese involucramiento comunitario. Entonces, dentro del equipo del museo, como les comentaba, hay personas de todas las edades, cada quien tiene un rol y en ese rol una actividad muy específica, sea, por ejemplo, en este caso, en el caso de las entrevistas, pues teníamos que Edgardo hacía la entrevista, Braco era el entrevistador, Katy era la encargada de medios, el Toyo era el encargado de hacer los dibujos, Jairo, la línea de tiempo. Entonces, pues los roles en actividades específicas que van a ser plasmadas después en los guiones, y las chicas fueron las encargadas de la sistematización. Entonces, primero la consolidación desde actividades puntuales y desde acciones al equipo del museo. Aquí hay una cosa importante y es que vale recordar todo el tiempo que esto es un trabajo voluntario. O sea, aquí nadie tiene remuneración más allá que lo que se puede conseguir, ¿sí? Y esto lo podrán ver que en la pandemia pues fue imposible porque el museo se sostiene desde la gestión, uno de proyectos, pero también de la visita de turistas. Entonces, pues este año todo el trabajo ha sido de manera voluntaria. Entonces, fortalecer un equipo de investigación, un equipo de trabajo a partir de solo el trabajo voluntario y el empoderamiento, pues es uno de los grandes retos que tenemos dentro del museo. Por otra parte, la participación comunitaria, y es ya después de que están estas plataformas, en este caso el museo comunitario, las actividades que hacemos, ¿no? Entonces, desde las visitas con los escolares no solo de San Jacinto, sino de toda la región. El museo es absolutamente gratuito, o sea, es de entrada libre para todas las personas de San Jacinto y todas las personas de la región de los Montes de María. Entonces, pues las visitas dirigidas, acompañadas, talleres dentro del museo, visitas a los sitios arqueológicos, y esto es un elemento muy, muy, muy importante, porque casi siempre nos pensamos los museos como unos espacios desligados de ese patrimonio inmueble, ¿no? Entonces, el museo arqueológico está lleno de piezas arqueológicas, pero no integra los sitios arqueológicos, no hacen parte del museo porque están por fuera del edificio. En el caso de San Jacinto, el museo está en los Montes de María, donde los sitios arqueológicos juegan un papel súper importante. Entonces hacemos visitas con los jóvenes, también con los colegios, con turistas, con universitarios, a los sitios arqueológicos, a los sitios con petrograbados, en los cuales vamos, los conocemos y ahí explicamos cuál es la importancia de la conservación. Un poco desde lo que decía Diego, pues lo que no se conoce, pues si no se quiere, es muy difícil protegerlo, ¿no? Entonces, el poder visitar estos sitios ha hecho que se reconozcan y ha ayudado a proteger los sitios, ¿no? O sea, esto ha permitido que la gente tenga una apropiación, por un lado. Y en segundo lugar, tenemos que todos estos jóvenes, por ejemplo, que ustedes ven aquí, nosotros los hemos llamado o nombrado la generación sin monte. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que el municipio de San Jacinto es un municipio donde antes del 2008 el 60% de su población era población que vivía por fuera del casco urbano, era población campesina. Y pues este 40% que vivía en el área urbana o en el municipio, pues lo que tenía era una relación con los campesinos. O sea, realmente es un municipio campesino donde no solo la gente vivía en el municipio, en el casco urbano, sino que había una movilidad. Entonces,
Cuando uno habla con personas que tienen más de 30 años, 35 años, muchos de sus recuerdos de infancia están asociados al campo, al monte, a la finca. Tenemos que, con la violencia, ¿sí?, vamos a tener una pérdida del campo. O sea, va a quedar el campo en el año 2000. En el año 2000, tenemos un censo del año 2005 que dice que hay 500 habitantes nomás en el área rural. Eso quiere decir que hubo un desplazamiento de más o menos, se cree, de 10.000 personas en el área rural. O sea, es una cosa exagerada. Entonces, los sitios arqueológicos, los sitios con petrograbados nos ayudaron en el inicio del museo, en el año 2008, 2010, 2012, en hacer una estrategia de apropiación, de reconocimiento territorial. Eran jóvenes que nunca habían ido al área rural. Entonces, poder ir al área rural, pero desde otra perspectiva, conocer los sitios arqueológicos, apropiarse del área rural desde el patrimonio, permitió generar otro diálogo y otro tejido con ese lugar que era el lugar del desplazamiento, el lugar de la guerra, el lugar de la violencia, el lugar de las minas, el lugar del peligro. Entonces, el patrimonio arqueológico, y en este caso el patrimonio arqueológico, los sitios arqueológicos con petrograbados, cumplieron un papel social muy, muy, muy importante. Y en otro sentido, la participación comunitaria es el uso del museo. El museo no solo se usa para ir y mirar las piezas, sino que el museo se puede usar para muchas cosas. El museo hace parte de la vida cotidiana del municipio. Aquí vemos una estación de Semana Santa, el Santo Sepulcro, haciendo su parada en el museo comunitario. Entonces es la decisión de la comunidad de qué uso se le da al museo. ¿Sí? Yo me voy a apurar. ¿Cómo han servido estas estrategias para dar a conocer y que la gente proteja y salvaguarde el patrimonio? Es que han sentido confianza. Entonces hay una apropiación y esto genera una defensa y un cuidado. La confianza de que saben que ese lugar es el lugar donde pueden llevar las cosas, así decirlo, pero es el lugar que es de todos. Y eso es muy importante, eso ha sido muy importante, sobre todo para el patrimonio arqueológico. Aquí tenemos, esta foto me la enviaron hoy, de una señora en Las Palmas, ¿sí?, de un señor que es donde están los petroglifos, si ven, octubre 9 del 2020, que estaba cultivando y se encontró un collar y un instrumento de piedra. Él lo envía en una bolsita al museo. En el museo se hace un acta, se dice que pues, el señor entregó eso y nosotros ya nos dedicamos a hacer pues, todo el trámite de tenencia ante el ICANN, el inventario, pero entonces es un museo que va recogiendo todos estos elementos que son hallazgos fortuitos por parte de las comunidades. Y aquí tenemos esto, hay un sitio que se llama Las Palmas, que es un corregimiento que tiene un sitio arqueológico muy grande y pues es con la comunidad, se está construyendo un plan de manejo arqueológico para la protección de ese sitio, pero desde una manera consensuada. Entonces, cuando las comunidades tienen esa oportunidad de decisión, pues hay una defensa sobre ese patrimonio, ¿no? Y hay una gestión. ¿Qué retos y problemas hemos encontrado? Hemos encontrado muchísimos retos, ¿no? Y muchísimos problemas. O sea, esto no ha sido fácil. Lo primero, ser independientes es muy difícil. Es más fácil tener un presupuesto, ¿sí? Y que nos den un dinero, pero eso nos quitaría autonomía. Entonces, el primer problema es el de la sostenibilidad. Y para eso se gestionaron recursos con el Ministerio de Cultura y logramos tener una subvención para poder hacer la tienda comunitaria Malibú, que es la tienda comunitaria del museo, y con eso pues el museo logra sostenerse, pues darle una bonificación al equipo de trabajo. Y pues también dentro del mismo equipo de trabajo las tensiones, trabajar con el corazón y bueno, yo
yo creo que los que me están escuchando y las personas que trabajamos en patrimonio y en proyectos sociales y culturales, pues la mitad es muchísima pasión. Entonces, tantas pasiones juntas, pues se encuentran, ¿no? Entonces, el poder limitar esas tensiones, esas pasiones en las relaciones, pues no son fáciles. Y pues esto solo se logra, y pues ya, poco para terminar, a partir de tener muchísima unión, muchísima horizontalidad en las decisiones, en lo que se plantea, eh, y un apoyo entre nosotros y construcciones colectivas. ¿Sí? Aquí estamos haciendo, como les decía, la sala de la vida campesina, construyendo los guiones, los temas de la sala de la vida campesina, y pues estamos todos, ¿no? Yo estoy desde la distancia, por aquí vemos a Yanela, por aquí vemos al Braco, aquí está Katy, a Adri, a Jessica, a Jennifer, a las chicas, para poder construir la línea de tiempo, hacer las reflexiones, pero siempre desde una horizontalidad. Aquí no es que yo mando, es que tú mandas, sino estamos todos juntos para sacar un proyecto que es conjunto, y eso demuestra, es un involucramiento comunitario, más allá que una participación comunitaria, es el involucramiento de un proyecto que es conjunto. Y pues la gestión, ¿no? Lo que nos hace seguir y que podemos hacer es a partir de gestión. Gestión, cooperación internacional, gestión de recursos por proyectos, por becas, ahora por COVID, con empresas turísticas, gestión, y no pensarse la gestión siempre desde lo internacional, por ejemplo, lo de AECID o lo de Diaconía, que es ahora cooperación sueca, sino gestión también local, ¿no? Eh, la gestión que nos hace doña Mari, que es la señora de la tienda de la esquina, cuando nos llama y nos dice, ay, yo veo que ustedes, pues ahora que no deben tener nada porque no ha llegado ni un turista y ustedes toman mucho café, miren, cuando quieran vengan y pasen por el sello rojo a que puedan tomar café. Entonces, pues por lo menos tener café en la oficina mientras estamos trabajando es importante. Y es el aporte de la comunidad que da el poquito de café, o dice, vengan aquí por agua, o mira que me conseguí esto, o ay, los sobrinos de Braco, por ejemplo, yo tengo un computador que ya no estoy usando, entonces lo puedo mandar para el museo. Entonces, es esa idea del apoyo entre todos. Entonces, pues básicamente eso es lo que hemos hecho, y muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de trabajo del Museo Comunitario de San Jacinto por la invitación. Juliana, a ti muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Realmente considero yo, especialmente a mí, lo siento bastante motivador, porque finalmente la comunicación creo que tiene un gran poder, o sea, tiene un gran poder en las distintas distancias, y sobre todo por el poder de mediación que tiene entre los diferentes o los distintos niveles, entre las comunidades, entre nosotros que estamos en la academia, en contextos, digamos que un poco más alejados de esos territorios que tienen y que viven, pues digamos, y que habitan, pues obviamente ese patrimonio constantemente, y que realmente es aquel que hay que exaltar y divulgar. Pues nada, a los tres, infinitas gracias digamos que por sus experiencias. Creo que hemos básicamente evidenciado todo lo que realmente se ha hecho, que es importante conocernos, conocer lo que se está haciendo, conocer el día a día, el trabajo, perdón, el trabajo que se hace por poner en valor nuestro patrimonio, por mostrarlo, por hacer que estos procesos sean mucho más participativos y sobre todo lleguen a un público un poco más amplio. Tenemos, digamos que, una nutrida participación, muchas preguntas, gracias al público, porque creo que fue interesante, pues como la voz que se da a través de las preguntas y de los comentarios. Hay felicitaciones diversas para ustedes tres, para las experiencias que desarrollan desde sus trabajos, y el tiempo, pues digamos, que dedican a ello. Hay varios
participantes que nos solicitan información en torno a las experiencias de Diego, de Alanat y de Juliana, las cuales digamos que se las compartiremos a través de los links y de informaciones precisas que ustedes nos han compartido para el conocimiento pues como de la audiencia. Aquí, digamos que hemos recogido algunas preguntas un poco asociadas a esto que se han trabajado y como a la temática especial que nos convoca hoy. Y es un poco desde las experiencias particulares. Yo diría que la comunicación hoy tiene un gran poder, tiene una gran influencia a través de los medios de comunicación, de las redes, de los mismos procesos comunitarios, de las tecnologías, o sea, de todos los recursos y los medios y formas que nos podrían apoyar como en estos términos para difundir y divulgar. Pero yo sí quisiera preguntarles a los tres específicamente, un poco para recoger hacia las preguntas que vamos del público, es cómo podríamos avanzar un poco más. O sea, y me refiero a avanzar es cómo, hacia dónde le debemos apostar para que haya aún más conocimiento, haya un poco más de divulgación, para que las personas, como lo decía Diego, para poder conservar, preservar, salvaguardar o como queramos hablarlo, necesitamos ponerlo en valor. O sea, necesitamos que las personas, como esto es un tema de corresponsabilidad, no es un tema solamente de preocupación del Estado, la comunicación con su gran poder es la forma de poder llegar a todos los públicos posibles. Desde sus experiencias, ¿cómo creen que podríamos avanzar aún más? ¿Cómo podríamos llegar a esos diferentes públicos? ¿Y a qué le debemos apostar? O sea, ¿quién quiere empezar? Diego, Juliana, Alana. Diego. Bueno. Diego que es el hombre de este combo. Bendito entre mujeres y Exactamente. entre paisas. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Bueno, yo, desde mi experiencia, lo que yo he notado es que en muchos ámbitos de la gestión del patrimonio, de diversos tipos de patrimonio, desde el arquitectónico al arqueológico, al inmaterial, etcétera, muchas veces la divulgación es el último paso. Es como, se le llama también socialización, ¿no? Es como, bueno, a ver, ¿qué se hizo? Y ahora demos a conocer lo que se hizo. Creo que ese es un enfoque muy reducido, digamos, del poder de la divulgación y de la comunicación dentro del juego de la gestión del patrimonio, porque desde luego es importante todos los otros pasos, ¿no? La investigación, la conservación, todo eso hace parte integral del manejo del patrimonio, pero como yo les comentaba desde el comienzo, sin el vínculo con las comunidades, sin ese lazo afectivo, todo lo que hacemos es pérdida. ¿Por qué? Porque finalmente los patrimonios pueden salvarse, pueden restaurarse, pueden ponerse muy bonitos. Una casa se puede restaurar, pero ¿para qué va a servir, no? ¿Cuál va a ser su uso? ¿Cuál va a ser su función social? ¿Cuál va a ser su valoración entre las comunidades? En el caso del arte rupestre, simplemente por poner un ejemplo, durante algún tiempo se pensó que había que restaurar, porque habían muchos sitios, especialmente, por ejemplo, en Facatativá, que es un parque arqueológico abierto, donde la gente durante muchos años lo destruyó, digamos, porque lo malusó, y sobre todo dejó muchas muestras de graffiti sobre las pinturas rupestres. Se pensó que había que restaurarlo y punto, porque pues había que recuperarlo. El problema es que una vez se restauró una parte del parque, volvió otra vez a aparecer graffiti. Y la pregunta fue, pues, ¿qué pasó ahí? Efectivamente, lo que se constató es que no se hizo una mediación con el visitante para incentivar el valor, y a través de esa valoración casi que se hiciera natural el respeto por el sitio y desde luego que la gente dejara de hacer el graffiti. Eso creo que en otros ámbitos del patrimonio sucede. Es decir, si no nos enfocamos en crear esos lazos, en fortalecerlos, tarde o temprano las restauraciones, las gestiones de declaratorias, etcétera,
no van a servir para nada, porque lo que necesitamos es una comunidad cada vez más consciente y cada vez más integrada en los... Aló, Sí, creo que me escuchamos. interrumpí, ¿no? Ah, bueno, No, no, no. perdón, que la pantalla se congeló. Cada vez más integrada en los procesos de la misma gestión para que ese involucramiento pues genere esa tan anhelada apropiación social que, como les decía yo, no puede ser letra muerta, no puede ser solamente el nombre de una política, sino que debe ser algo realmente efectivo. Y eso, para eso se deben empezar a desenfocar entonces las acciones sobre la gestión del patrimonio y empezar a mirar cómo se va a invertir más bien que en ciertos tecnicismos, más bien en la necesidad de comunicar y de establecer ese lazo con la gente. Para eso creo que todas las experiencias o por lo menos las que vimos hoy, de Alanad y de Juliana, son maravillosas y ejemplarizantes en el sentido de que nos inspiran para mirar que efectivamente sí es posible una gestión participativa y sí es posible, sobre todo que a partir de la divulgación se mire que más bien no debería ser la última etapa del proceso, sino más bien yo considero uno de los objetivos principales. Bien, bien. Bueno, en mi caso, con Hábitat Latente, digamos que la comunidad ha sido clave en todos nuestros procesos de creación. Siempre le hemos apostado como al tema de la co-creación y a la apropiación social. Por ejemplo, la plataforma Céntrico es uno de esos ejemplos en los que la gente no conoce realmente los bienes inmuebles, pero a través de estrategias de comunicación se invita a la gente a hacer sus propios recorridos. También nosotros hacemos rutas culturales, convocamos a gente por redes sociales y en las rutas lo que hacemos es como una ruta participativa. Invitamos a los mismos propietarios de las casas patrimoniales a que ellos también nos ayuden a contar la historia y utilizamos la plataforma y la geolocalización del sitio web de www.centrico.com y así la gente pues empieza como a darse cuenta de que la ciudad tiene mucho patrimonio que descubrir. Otra forma de que hemos integrado la comunidad ha sido a través de los talleres. Ahorita les había contado la experiencia de Prada Distrito Cultural y Patrimonial, que es una iniciativa de gestión comunitaria. Entonces, ahí lo que hemos hecho es que la misma comunidad es la que propone cómo gestionar el patrimonio. Se hacen conversatorios y también se hacen unos talleres donde se deciden, por ejemplo, qué temas son de urgencia para hablar sobre patrimonio. Y son los mismos vecinos, los mismos pintores del barrio, los mismos artistas, los mismos gestores culturales del barrio, los que nos ayudan a formular las propuestas. Esas propuestas las escribimos y las mandamos a convocatorias. Todos los proyectos que hemos hecho ha sido a través de recursos públicos. Hemos ganado varios proyectos y recursos del Ministerio de Cultura y de la Alcaldía de Medellín, y con eso hemos ido gestionando el patrimonio de manera colectiva, porque una de nuestras apuestas como colectivo es que la gente cuide y conserve el patrimonio, pero de forma colectiva, no individual, sino que ese concepto de lo que es de todos pueda seguir como trabajándose. Entonces, digamos que lo comunitario siempre ha estado presente. Y también se ha hecho mucha convocatoria para que nuevas personas se integren a las propuestas. Por ejemplo, desde el colectivo hemos invitado no solo como al grupo base a trabajar, sino que hemos hecho invitaciones y convocatorias a artistas y a gestores que quieran como trabajar en diferentes proyectos. Gracias, Alanad. Juliana. Pues yo creo que hay como dos cosas. Uno, un poco con lo que decía el resto, es dejar de esta idea de conservar por conservar o divulgar por divulgar, porque es que la gente tiene que conocer y saber la importancia de su patrimonio, ¿no? Eso se convierte en un discurso ya como muy desgastado, ¿sí? Es que todos tienen que valorarlo. ¿Será que sí? O sea, ¿qué es lo que la gente está valorando? ¿Qué es lo que la gente quiere valorar? O sea, y en este sentido, escuchar más y hablar menos, ¿sí? Tratar de hacer unos diálogos hacia dónde se quiere valorar, cómo se quiere interpretar, cómo se quiere usar ese patrimonio y gestionar.
Entonces, en esto también las comunidades, no solo esta idea de vamos a que valoren, a decirles es que tienen que aprender, sino cómo quieren hacerlo, qué quieren gestionar, que tengan decisiones sobre ese patrimonio. En ese sentido, creo que cuando se tiene una decisión sobre ese patrimonio, cuando lo que tú quieres lo puedes hacer y lo puedes gestionar, pues puedes también tener una transformación en esa relación con el patrimonio. Entonces, yo creo que eso es muy importante es empezar a escuchar más y sobre eso es tener unas estrategias de medición un poco horizontales, ¿no? Y de gestión un poco más horizontales. No desde el profesional hacia abajo, desde la ley hacia las comunidades, ¿no? Sino que nos permitan hacer unos lazos, creería yo. Y un poco, Juliana, con lo que estás diciendo, viene la segunda pregunta de uno de nuestros asistentes, y se refiere un poco hacia si ustedes realmente dentro de sus experiencias tienen contemplado algún tipo de indicador para medir el impacto de las acciones de comunicación del patrimonio. Aquí creo que es muy importante y es un poco, abro como la reflexión a lo que decía Juliana también, sobre el tema de, si bien estamos hablando de las comunidades y de la importancia de la apropiación, también es importante convocar a otro tipo de público. El tema institucional es supremamente importante, fundamental, porque finalmente a ellos también hay que llegar, porque ahí es donde están los intereses, las voluntades. Entonces, ¿cómo realmente hablamos de esos indicadores para ese impacto desde sus experiencias y de las futuras estrategias de comunicación que ustedes vayan a tener? ¿Cómo creerían que debe medirse? Entonces, a través de las experiencias propias, pero también a través de las futuras, ¿cómo creen que se debería medir este impacto en estas comunicaciones? Pues, bueno, voy a hablar primero. Pues creo que es un complejo, desde luego es una buena pregunta. Mira que, por ejemplo, nuestros proyectos que hemos realizado, pues, y agradezco una vez que no lo nombré, gracias a la Fundación Arigaye, en gran parte la mayoría de los proyectos, han sido gracias también a los recursos IVA o INC de la telefonía móvil. Y, por ejemplo, en los formatos de estos proyectos hay un campo cuando uno formula el proyecto que dice ¿cuál es el indicador y a cuánta gente va a impactar? Es muy complejo, o sea, sobre todo, por ejemplo, a nivel de un inventario uno dice, pero ¿a cuánta gente vamos a impactar? ¿Y cómo yo mido ese impacto? Es muy difícil. Sobre todo, bueno, pues como uno puede tener algún seguimiento, por ejemplo, electrónico cuando hace, no sé, una plataforma, alguna cosa, uno puede mirar el número de visitas a un sitio, o si uno hace una publicación, pues tenemos 10.000 ejemplares de un plegable y lo repartimos, pues le llegamos a 10.000, no sabemos si lo leyeron o qué les va a generar a partir de esa lectura o de esa experiencia que tuvieron con la plataforma o con el código QR o lo que sea. No sabemos porque pues es difícil entrar ya al interior de la gente, pero creemos que pues es como a mediano, inclusive a largo plazo, que se podría ya es mirar cuál es el efecto de estas estrategias de comunicación, sobre todo, por ejemplo, en si ha mejorado la valoración, si se ha incrementado, si la conservación es evidente. Sí, y uno podría, por ejemplo, en Facatativá, gracias a que se ha empezado a hacer unas labores después de que dijimos no hay que restaurar más bien empecemos a comunicar y todavía está eso muy crudo, pero ya el parque está mucho mejor conservado. Entonces uno dice, oiga, sí, algo ha pasado. O en ciertos municipios, ya después de haber hecho tantas campañas y todo, uno ya empieza a ver que la gente reconoce sus piedras, sabe que las tiene, uno va a mirarlas si están bien conservadas, pues finalmente ese es el impacto. No es fácil tener un indicador así matemático, pero creo que finalmente se refleja en, digamos, en la conservación del bien o de la manifestación y creo yo que también es difícil de medir, que sería como el Producto Interno Bruto, pero creo que hay un país en Asia que, se me fue el nombre ahorita, que tiene un Producto Interno de felicidad más bien. Es decir, que tanto bienestar hay en torno a estos patrimonios, qué tanto se genera, qué tanto, digamos, qué tanta salud
hay en el ambiente y en la comunidad en torno al patrimonio, y eso podría ser un indicador. Bueno, digamos, como dice, estoy de acuerdo un poco que la parte de la medición es complicada. A veces en los procesos de investigación social y de patrimonio premisa el tema de investigación cualitativa, pero digamos que en nuestro caso, como hemos usado plataformas digitales, tenemos unos plugins instalados que es Google Analytics. Google nos permite hacer un registro de cuántas personas visitan el sitio web. La última vez que revisamos el Google de la plataforma Céntrico, habíamos tenido un alcance de 4.487 usuarios que habían entrado a la plataforma. De las placas QR no tenemos porque justamente hay que pagar ese servicio, pero sí al momento de instalar en espacio público sí se puede contratar una empresa privada que hace el monitoreo de cuántas veces se escaneó o se tomó la impresión del código QR. Dentro de las visitas hemos contemplado que la mayor cantidad de usuarios son en Colombia, seguido por Estados Unidos, por México con 29%, España, Alemania y Eslovenia. Pues es curioso pues que gente de Eslovenia nos esté visitando. Eso fue como lo último que hicimos de impresión de Google Analytics. Más o menos cada mes está como haciendo la captura de cuánta gente visita. Pero creo que es muy importante lo de los medidores porque digamos que eso nos indica qué tanto uso está haciendo la gente de las herramientas que se disponen en espacio público. Entonces sí es muy importante hacer este monitoreo. Y con el otro tema, desde lo cualitativo, digamos que uno sí puede medir una respuesta en cuanto a que la gente empieza a valorar más el patrimonio. Por ejemplo, en el caso del barrio Prado, hemos encontrado que antes la gente no sabía ni siquiera que era un BIC, y ahora, por ejemplo, con el tema de los talleres y eso, la gente ha empezado como a involucrarse más en la gestión del territorio, que justamente yo creo que las iniciativas lo que apuntan es a eso, a que la gente empiece ella misma a generar esa conciencia y esas actividades voluntarias o de activismo por su mismo ciudad o su mismo lugar donde habita. Entonces, digamos que en el barrio Prado sí se está viendo esto. Hay gente que se acerca y ya nos dice, hey, ¿cómo puedo hacer parte de su propuesta? Visité sus sitios web, visité sus páginas, quiero con mi proyecto hacer parte del distrito, quiero ser parte de Hábitat Latente. Entonces, digamos que en esos comentarios uno sí se da cuenta que la gente sí está recibiendo la información. Gracias, Ana. Juliana. Bueno, nosotros teníamos la deuda, ¿no? O sea, eso es una cosa siempre cuando los proyectos es cuáles son los indicadores. Tengo indicadores subjetivos, ¿no? O sea, realmente. Indicadores que hemos sacado, por ejemplo, ahora en pandemia, y que tuvimos que sacar, por ejemplo, para pedir la financiación para los museos en el COVID, no sé qué, sacamos números que no teníamos. Por ejemplo, en el año 2019, al Museo Comunitario de San Jacinto lo visitaron 9.000 personas aproximadamente. De esas tenemos registro que como 3.800 turistas. Eso es mucha gente para San Jacinto. Y de esos tenemos que 1.500 fueron extranjeros. Fueron franceses, norteamericanos, irlandeses, que llegaban en los barcos, ¿no? Por los cruceros. Entonces, bueno, eso sí podríamos decirlo, 1.500 turistas extranjeros no llegaban a San Jacinto hace 10 años. O sea, no lo hacían. Pero nos ha permitido sacar de eso, por ejemplo, una visita al museo, cuando vienen los cruceros, no sé qué, involucra ir a un taller de las artesanas, el grupo de gaita, el grupo de danza, y empezamos a hacer unos círculos, como unos radios de cuánta gente se impacta con esa visita de esos 1.500 turistas, y terminamos haciendo una lista de que con una visita de un crucero impactamos a más o menos 40 familias en San Jacinto, desde el museo, ¿sí? O sea, desde el museo comunitario. Entonces,
estos son como indicadores de números, ¿no? Que apenas hemos empezado a sacar y que es nuestro reto a partir del próximo año, pues tenerlo como muy claro. Tenemos otros indicadores subjetivos, ¿no? Que el señor que está en la finca envíe los collares que se encontró cuando está cultivando, pues es un indicador, ¿sí? De que ese espacio es importante y es reconocido. Que los mototaxis, tú te montes a una moto y digas, llévenme al museo y no te digan, ¿dónde? Sino sepan dónde es inmediatamente, eso es otro indicador que no lo teníamos hace 10 años. Los tenemos que construir y en eso creo que hay varios tipos de indicadores, desde usuarios, si tenemos 10,000 seguidores en Facebook, no sé qué, estos indicadores de números, pero sí hay que construir otros indicadores cualitativos de esa apropiación que estamos en mora de hacer. Sí. Yo quería como agregar algo escuchando a Juliana, y es que me parece muy lindo eso de cuánta gente impacta uno con el tema de patrimonio, y yo incluso creo que más que cantidad pues de cifras, lo importante es al menos impactar a uno y que esa persona pueda replicar esa experiencia o ese conocimiento a otro y que eso genere como una cadena en el tiempo. Yo creo que ahí le pega a uno como a realmente si lo que está haciendo vale la pena. Cuando al menos una persona, o sea, al menos uno tenga un fan que le siga lo que uno le está haciendo, que esté pendiente de lo que uno hace, que participe. Yo creo que por ahí empieza como esa motivación como a las comunidades o a los ciudadanos. Además que hay una cosa que es muy importante que creería yo, que me quedo con esa, digamos que como con esa última frase, y es que realmente, si bien los indicadores siempre nos hablan de datos numéricos, yo creo que es muy importante es en la medida de que podamos entender cómo realmente se logra impactar a través de estas estrategias de comunicación, de divulgación, de gestión y de puesta en valor, cómo logramos impactar al patrimonio. Y que finalmente el patrimonio es de todos. Participamos los que estamos, los que trabajamos, los que lo habitan, los que están ahí, la institución, que finalmente es un actor importante, pero a la vez todos los que confluyen. Y creo que el impacto está en la medida en que logremos cada vez avanzar más, logremos permanecer cada vez más, logremos tener una mirada no tan excluyente, sino una mirada mucho más sistémica, mucho más para entender que el patrimonio nos importa a todos y que realmente somos importantes porque ahí está nuestra historia, nuestra identidad y nuestra memoria. Creo que este espacio que se nos acabó el tiempo, iríamos a la nada, perdón, quisiéramos extendernos a las horas y de poder seguir hablando sobre este tema que creo que es hacia donde le debemos apuntar. Como dice Diego, no es el final, como lo introducía al principio, no es el final. Yo creo que es muy importante estar en un proceso constante de comunicación, de conocimiento, de puesta en valor, de formación, de apropiación y de gestión para que realmente logremos el propósito mismo que es la protección y conservación del patrimonio. Creo que esto es un espacio absolutamente importante, que es una estrategia de comunicación en sí misma, que nos permite conocernos, llegar a más público. Agradecemos muchísimo que nos acompañe gente de Argentina, de Perú, del Valle, de Antioquia, mejor dicho, de todos los contextos, pues de Bogotá obviamente, de todos los contextos, porque finalmente estamos tratando de romper las barreras con estas contribuciones, porque finalmente estamos todos trabajando en pro de esta conservación. Gracias a todos. Recuerden, vuelvo otra vez a invitarlos muy especialmente para el próximo conversatorio, el 6º conversatorio que se llevará a cabo este jueves a las 5 de la tarde sobre patrimonios en tiempos de crisis. Importantísimo ese espacio en este momento para ver cómo a través de experiencias importantes que se han desarrollado y se han gestionado en torno al patrimonio, han logrado salir adelante en esta crisis tan importante que nos trajo hoy a la vida y a nuestra cotidianidad, el COVID-19 y otras crisis pues, que han suscitado el patrimonio y que hemos logrado salir adelante y podemos trabajar, pues, digamos que por él arduamente. Gracias a los tres, gracias Juliana, gracias Diego, gracias a la NAD, gracias ICOMOS, gracias a los participantes
porque realmente, insisto, esto que estamos haciendo hoy es motivador y finalmente es una estrategia para conocernos y para conocer el patrimonio. Buenas noches a todos y gracias otra vez. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Gracias. Chao.